El sol de Acapulco caía como un martillo sobre el asfalto agrietado, y Emiliano Santiago se secaba el sudor de la frente con el dorso de su mano manchada de grasa. 30 años de edad, pero sus manos ya mostraban las cicatrices de quien había trabajado desde los 15 para mantener a flote el pequeño taller que heredó de su padre. «Otro día sin un solo cliente», murmuró mientras cerraba el capó del viejo Tsuru que había estado reparando por pura nostalgia. Las calles polvorientas de la colonia donde tenía su negocio parecían más vacías que nunca. La crisis económica del 2025 había golpeado duro a los trabajadores como él, y los pocos que tenían carro preferían los talleres grandes del centro de Acapulco. Su estómago gruñó. Hacía 2 días que solo había comido tortillas con frijoles, pero Emiliano no era de los que se rendían fácilmente. Su madre, que en paz descanse, le había enseñado que la dignidad no se come, pero tampoco se vende. Eran casi las 8 de la noche, cuando finalmente decidió cerrar el taller. Su motocicleta, una Honda del 98 que mantenía funcionando más por milagro que por refacciones, se negó a encender en los primeros 3 intentos. «Vamos, bonita, no me falles ahora», le suplicó dándole palmaditas al tanque, como si fuera una mascota caprichosa. Al 4.º intento, el motor tosió y cobró vida con un rugido desafinado que hizo eco entre las casas de bloc y lámina. Emiliano sonrió. Era una sonrisa que había aprendido a mantener aún en los días más difíciles. Decidió tomar la carretera costera hacia su humilde casa, en lugar de la ruta habitual por el centro. Necesitaba ver el mar, respirar esa brisa salada que siempre le recordaba que sin importar qué tan mal estuvieran las cosas, Acapulco seguía siendo el paraíso donde había nacido. La carretera serpenteaba entre palmeras y miradores que durante el día estaban llenos de turistas tomando selfies. Ahora, bajo la luz dorada del atardecer, el lugar tenía una soledad hermosa que le daba paz a su alma cansada. Fue entonces cuando la vio. A unos 500 metros adelante, en uno de los miradores más alejados, había un auto deportivo detenido con las luces de emergencia encendidas. El humo blanco que salía del capó era visible incluso desde la distancia. «Alguien necesita ayuda», se dijo Emiliano, y sin dudarlo un segundo, redujo la velocidad de su motocicleta. Mientras se acercaba, pudo distinguir la silueta de una mujer caminando nerviosa alrededor del vehículo. Llevaba un vestido elegante que contrastaba completamente con el entorno rústico del mirador, y sus tacones altos claramente no estaban diseñados para caminar sobre el asfalto irregular de la carretera. El auto era impresionante, un Maserati blanco que brillaba como una joya bajo los últimos rayos del sol. Emiliano nunca había visto uno en persona, solo en las revistas que a veces hojeaba en el puesto de periódicos. Se detuvo a unos metros y bajó de su motocicleta. La mujer se volteó hacia él, y por un momento, Emiliano sintió que se le cortaba la respiración. Era hermosa de una manera que parecía irreal, cabello castaño que ondulaba con la brisa marina, ojos verdes que reflejaban preocupación, y una elegancia natural que hablaba de una vida muy diferente a la suya. «¿Necesita ayuda, señorita?», preguntó Emiliano quitándose la gorra de su taller, en un gesto de respeto que su madre le había enseñado desde pequeño. La mujer lo miró de arriba a abajo, primero con desconfianza, luego con una mezcla de alivio y desesperación. «Mi auto», se paró de repente y comenzó a salir humo, dijo con una voz que temblaba ligeramente. «No tengo señal en el teléfono, y ya está oscureciendo». Emiliano se acercó al Maserati y escuchó con atención el ruido que hacía el motor al intentar encender. «¿Puedo echar un vistazo?», preguntó con la humildad de quien sabe que su apariencia no inspiraba mucha confianza en ese momento. La mujer dudó por un segundo que pareció eterno. Sus ojos evaluaron la ropa manchada de grasa de Emiliano, sus manos callosas, su motocicleta destartalada, pero había algo en la mirada de ese hombre joven que la tranquilizó, una honestidad genuina que era imposible de fingir. «Por favor», susurró finalmente. «Mi nombre es Eva, Emiliano Santiago», respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Y no se preocupe, señorita Eva, vamos a hacer que su auto funcione otra vez». Lo que ninguno de los dos sabía era que ese encuentro casual en una carretera perdida de Acapulco estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Emiliano abrió el capó del Maserati con el cuidado de quien maneja una obra de arte. El motor era una belleza de ingeniería italiana
que valía más que todo lo que él poseía en el mundo, incluyendo su casa. «Órale», susurró con admiración genuina. «Esto sí está padrísimo». Eva se acercó tímidamente, manteniendo cierta distancia, pero lo suficientemente cerca para observar cada movimiento de las manos expertas de Emiliano. «¿Qué cree que sea?», preguntó con ansiedad mientras se abrazaba a sí misma. La brisa del mar había comenzado a refrescar, y su vestido elegante no ofrecía mucha protección contra el viento nocturno. Emiliano encendió la linterna de su teléfono y comenzó a inspeccionar meticulosamente cada componente. Sus 30 años de vida habían estado rodeados de motores, pero nunca había trabajado con algo tan sofisticado. «Mire, señorita Eva», dijo señalando hacia una zona específica del motor. «El problema está en el sistema de refrigeración. La bomba de agua se dañó, y por eso salía el humo blanco. El motor se estaba sobrecalentando». Eva frunció el ceño, tratando de entender. «Eso significa que necesita una refacción que yo no traigo conmigo», respondió Emiliano con honestidad. «Normalmente tendría que remolcar el auto a un taller especializado en autos europeos». Pero se quedó callado por un momento, estudiando el motor con la concentración de un cirujano. «¿Pero qué?», insistió Eva, y por primera vez, Emiliano notó un dejo de desesperación en su voz. «¿Tiene prisa por llegar a algún lado? ¿Alguien la está esperando?» Eva miró hacia el horizonte donde el sol ya había desaparecido completamente, dejando solo una línea dorada sobre el océano Pacífico. «Tengo una reunión muy importante mañana temprano», admitió. Es algo que he estado preparando por meses». La vulnerabilidad en su voz tocó algo profundo en el corazón de Emiliano, sin importar que esta mujer claramente venía de un mundo completamente diferente al suyo. En ese momento solo era una persona que necesitaba ayuda. «¿Sabe qué? Déjeme intentar algo», dijo mientras comenzaba a buscar en la pequeña caja de herramientas que siempre llevaba en su motocicleta. «¿No me dijo que necesitaba una refacción?». Emiliano sonrió con esa confianza que solo viene de años de resolver problemas con creatividad y determinación. «En el taller de mi papá me enseñaron que la diferencia entre un mecánico bueno y uno extraordinario no está en las herramientas que tiene, sino en lo que puede hacer sin ellas». Durante los siguientes 45 minutos, Eva observó fascinada cómo Emiliano trabajaba. Sin las herramientas adecuadas, improvisó con alambre, una botella de agua que ella tenía en el auto, y una mezcla de ingenio mexicano que parecía desafiar las leyes de la física. «¿De dónde aprendió todo esto?», preguntó Eva mientras lo veía manipular componentes del motor con la delicadeza de un artista. «Mi papá tenía el taller desde antes de que yo naciera», respondió Emiliano sin dejar de trabajar. «Murió cuando yo tenía 18 años, y desde entonces he mantenido el negocio a flote, o al menos lo he intentado». Había una tristeza sutil en su voz que no pasó desapercibida para Eva. «Es difícil». Emiliano se detuvo por un momento y la miró directamente a los ojos. «La verdad, sí, muy difícil, especialmente últimamente. Los talleres grandes le quitan los clientes a los pequeños como el mío. Pero mi papá siempre decía que mientras haya autos que se descompongan, habrá trabajo para las manos que saben arreglarlos». Eva sintió algo extraño en su pecho, una mezcla de admiración y algo más que no podía identificar. «Ya casi está», anunció Emiliano limpiándose las manos en un trapo viejo. «Enciéndalo». Eva se subió al auto y giró la llave. El motor rugió suavemente, como si nunca hubiera tenido problemas. «No puedo creerlo», exclamó saltando del auto con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Funcionó». Por un momento impulsivo, corrió hacia Emiliano y lo abrazó. Fue un abrazo espontáneo, lleno de gratitud y alivio, pero que duró apenas unos segundos antes de que ambos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Se separaron con una risa nerviosa. «Perdón, comenzó Eva sonrojándose. «No se preocupe», dijo Emiliano con una sonrisa tímida. «A mí también me da mucho gusto cuando un motor vuelve a funcionar». Eva sacó su bolsa y comenzó a buscar dinero. «¿Cuánto le debo?». La pregunta tomó a Emiliano por sorpresa. Por un momento, pensó en los días sin comer bien, en las deudas del taller, en todas las razones por las que necesitaba desesperadamente el dinero. Pero entonces recordó las palabras de su madre: «La ayuda que se cobra deja de ser ayuda». «Nada», dijo con una sonrisa genuina. «¿Cómo que nada? Usted necesitaba ayuda, y yo se la pude dar».
Eso es suficiente para mí. Eva lo miró como si fuera la primera vez que veía a alguien como él. Pero usted perdió su tiempo, usó sus conocimientos. Señorita Eva, la interrumpió Emiliano con gentileza, mi papá me enseñó que ayudar al prójimo no es una pérdida, es una ganancia. Usted llegue bien a su casa, y eso va a ser mi mejor pago. Eva se quedó sin palabras. En su mundo todo tenía un precio, todo era una transacción, pero ahí estaba este mecánico de 30 años, ofreciéndole ayuda desinteresada como si fuera lo más natural del mundo. Al menos déjeme invitarle una cena, insistió. Emiliano miró su ropa manchada de grasa y sonrió. Se ve que usted frecuenta lugares muy elegantes, señorita. Yo no creo que encaje. ¿Conoce algún lugar por aquí donde vendan buenas quesadillas? La pregunta sorprendió tanto a Emiliano que se echó a reír. ¿En serio? ¿En serio? Y así fue como Emiliano Santiago, mecánico de un taller humilde, terminó cenando quesadillas de flor de calabaza con Eva, una misteriosa mujer elegante, en un puesto callejero con vista al mar de Acapulco. Lo que él no sabía era que esa cena casual estaba a punto de revelar secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre el destino. El puesto de quesadillas de doña Carmen era una institución en esa parte de la costa acapulqueña. 3 mesas de plástico, sillas desparejas, y el mejor sazón de todo Guerrero. Eva se había quitado los tacones y ahora caminaba descalza sobre la arena, con los zapatos colgando de su mano. ¿Está segura de que quiere comer aquí?, preguntó Emiliano todavía sin poder creer la situación. Doña Carmen cocina sabroso, pero esto no es exactamente un restaurante de 5 estrellas. Eva se sentó en una de las sillas de plástico y suspiró con una liberación que parecía venir desde muy adentro. ¿Sabe qué, Emiliano? Hace años que no me siento en una silla de plástico a comer comida callejera, y la verdad, lo extrañaba. Doña Carmen, una mujer de 60 años con mandil floreado y una sonrisa que podía alegrar el día más gris, se acercó limpiándose las manos. «Emilio, ¿cómo estás, mijo? ¿Y esta señorita tan guapa?» «Muy bien, doña Carmen. Ella es Eva, y vamos a cenar aquí si no es mucha molestia». «Para nada. Ahorita les preparó unas quesadillas que van a estar para chuparse los dedos». Mientras doña Carmen se alejaba hacia su comal, Eva observó a Emiliano con curiosidad. «¿Viene seguido?» «Cuando tengo para gastar», respondió con honestidad. «Doña Carmen a veces me fía cuando las cosas están muy difíciles. Es buena gente». Eva sintió una punzada en el pecho. En su mundo, nadie fiaba nada. Todo era contratos, garantías, pagos por adelantado. ¿Y usted, señorita Eva, a qué se dedica? La pregunta que Emiliano había estado evitando hacer, finalmente salió de forma natural. Eva dudó por un momento, mirando hacia el mar donde las luces de los cruceros brillaban como estrellas flotantes. «Trabajo en inversiones», dijo finalmente. «Bienes raíces, principalmente». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Eva Mendoza era la heredera de uno de los imperios inmobiliarios más grandes de México. Su abuelo había comenzado comprando terrenos en Acapulco, cuando la ciudad apenas era un pueblo pesquero, y ahora la familia poseía hoteles, centros comerciales y desarrollos turísticos por todo el país. «Debe ser interesante», comentó Emiliano sin la menor señal de que sospechara la magnitud real de lo que ella hacía. «A veces», respondió Eva, y por primera vez en años se sentía libre de ser solo Eva, no la heredera, no la CEO, no la mujer más rica de su generación, solo Eva. Doña Carmen regresó con 2 quesadillas doradas perfectamente, acompañadas de salsa verde que humeaba prometiendo un picor delicioso. «Buen provecho». Emiliano esperó a que Eva diera el primer bocado, observando con diversión cómo ella cerraba los ojos y sonreía al probar la comida. «Está deliciosa», exclamó con genuino asombro. «¿Qué tiene que la hace tan especial?» «El secreto de doña Carmen es que pone amor en todo lo que cocina», respondió Emiliano. «Y queso de Oaxaca auténtico, no esas imitaciones que venden en los supermercados». Comieron en silencio durante unos minutos, acompañados por el sonido de las olas rompiendo en la playa y la música lejana que llegaba desde los bares del malecón. «Emiliano», comenzó Eva después de un rato, «¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro. ¿Está casado? ¿Tiene novia?» La pregunta lo tomó por sorpresa, y Eva inmediatamente se sonrojó al darse cuenta de lo directa que había sido. «Perdón, no debí». «No, está bien.
la tranquilizó Emiliano con una sonrisa melancólica. No estoy casado, tuve novia hace un par de años, pero digamos que ella tenía planes que no incluían a un mecánico con un taller que se está cayendo a pedazos. ¿Se fue por el dinero? Se fue porque yo no tenía dinero, corrigió Emiliano sin amargura. Y la verdad no la culpo, todos tenemos derecho a buscar una vida mejor. Eva sintió una rabia inexplicable hacia esa mujer que había sido tan ciega como para no ver el tesoro que tenía enfrente. ¿Y usted?, preguntó Emiliano. Una mujer como usted seguramente tiene pretendientes haciendo fila. Eva rió, pero no era una risa alegre. Una mujer como yo, inteligente, exitosa, hermosa. Las palabras salieron de la boca de Emiliano antes de que pudiera detenerlas, y ambos se quedaron en silencio por un momento, que se sintió cargado de electricidad. Los hombres que conozco, comenzó Eva lentamente, solo ven oportunidades, conexiones de negocios, contratos matrimoniales que les convienen. Hace mucho tiempo que no conozco a alguien que me vea como una persona. Eso suena muy solo, dijo Emiliano con la sinceridad que lo caracterizaba. Lo es. Se miraron a los ojos, y por un momento, las diferencias entre sus mundos parecieron desvanecerse. Solo eran dos personas de 30 años, compartiendo quesadillas bajo las estrellas de Acapulco, reconociendo en el otro algo que habían estado buscando sin saberlo. «Eva», comenzó Emiliano, pero ella lo interrumpió. «¿Sabe qué es lo más increíble de esta noche? ¿Qué? Que por primera vez en años, alguien me ayudó sin esperar nada a cambio, sin pedirme tarjetas de presentación, sin preguntarme cuánto dinero tengo, sin tratar de impresionarme con lo que ellos poseen». Eva se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió casi un susurro. «Usted me arregló el auto porque soy una persona que necesitaba ayuda, no porque soy Eva Mendoza». La forma como dijo su nombre completo hizo que algo hiciera clic en la mente de Emiliano, pero no pudo ubicar por qué le sonaba familiar. «¿Me está diciendo que hay diferencia entre Eva y Eva Mendoza?» «Toda la diferencia del mundo», respondió ella con tristeza. «Eva Mendoza tiene responsabilidades, compromisos, expectativas que cumplir, Eva. Eva solo quiere ser feliz». Emiliano extendió su mano por encima de la mesa, y después de un momento de duda, Eva la tomó. «Entonces esta noche usted es solo Eva», dijo él con una sonrisa que le llegó directo al corazón. «Y yo soy solo Emiliano, sin apellidos, sin títulos, sin problemas, solo dos personas que se encontraron en una carretera y decidieron cenar quesadillas». Eva sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado guardado y protegido durante tanto tiempo que ya ni recordaba cómo era sentirse vulnerable de esa manera. «Gracias», susurró, apretando la mano de Emiliano. «¿Por qué? Por recordarme quién era antes de convertirme en quien soy». Lo que Eva no le dijo a Emiliano era que al día siguiente tenía programada una reunión que determinaría si vendía o conservaba las propiedades familiares en Acapulco, una decisión que afectaría a miles de empleados, incluyendo probablemente a pequeños empresarios como él. Y lo que Emiliano no sabía era que esa mujer misteriosa que había aparecido en su vida como un milagro, tenía el poder de cambiar su destino con una sola decisión. El destino, sin embargo, ya había comenzado a tejer su magia. Emiliano llegó a su casa pasada la medianoche, pero no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en Eva, en su sonrisa, en la tristeza que había detectado detrás de sus ojos, en la forma como había dicho Eva Mendoza, como si fuera una carga que llevaba a cuestas. A las 5 de la mañana ya estaba en el taller, no porque tuviera trabajo, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas, mientras su mente procesaba todo lo que había pasado. Fue mientras organizaba sus herramientas que recordó dónde había escuchado el nombre Mendoza antes. Corrió hacia el pequeño escritorio donde guardaba papeles importantes y comenzó a buscar entre recibos y facturas hasta que encontró lo que buscaba, una carta que había llegado hace 3 meses y que él había guardado sin prestarle mucha atención. La carta llevaba el membrete de Grupo Mendoza, Desarrollos Inmobiliarios, y básicamente le informaba que el terreno donde estaba su taller había sido adquirido por la empresa para un nuevo proyecto turístico. Le ofrecían una compensación económica que, aunque justa según el avalúo, no sería suficiente para comprar otro local en una zona decente. «No puede ser», murmuró mientras releía la carta por tercera vez. Eva Mendoza sería de esa familia.
La misma Eva que anoche había cenado quesadillas con él y le había hablado de lo sola que se sentía. Emiliano se dejó caer en su silla de oficina, que crujió bajo su peso. Si Eva realmente pertenecía a esa familia, entonces la reunión importante que tenía hoy. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. Bueno, Emiliano, habla Eva. De anoche. La voz la reconoció inmediatamente, aunque sonaba diferente, más formal, más controlada. Eva, buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, gracias a usted, Emiliano. Necesito preguntarle algo importante. ¿Está libre esta mañana? Emiliano miró alrededor de su taller vacío y casi se echó a reír. Sí, estoy libre. ¿Pasa algo? ¿Podría venir al Hotel Princess? ¿Es importante? El Hotel Princess era uno de los más exclusivos de la costera Miguel Alemán. Emiliano nunca había puesto un pie ahí, pero sabía que una noche costaba más de lo que él ganaba en un mes bueno. ¿Está segura? Yo no. Por favor, Emiliano, es importante. La recepción sabe que va a llegar. Solo diga su nombre. La línea se cortó, dejando a Emiliano con más preguntas que respuestas. Se bañó, se puso su mejor camisa, que en realidad era la única que no tenía manchas de grasa, y tomó un pecero hacia la zona hotelera de Acapulco. El Hotel Princess era aún más impresionante de lo que había imaginado. Mármol, cristales, jardines perfectamente cuidados, y una vista al mar que quitaba el aliento. El personal de la recepción lo trató con respeto profesional cuando mencionó su nombre. Aunque pudo notar las miradas discretas hacia su ropa modesta, Eva lo estaba esperando en el lobby. Llevaba un traje sastre gris que le daba un aire completamente diferente al de la noche anterior. Parecía poderosa, elegante, inalcanzable, pero cuando sus ojos se encontraron, Emiliano vio un destello de la Eva de las quesadillas. Gracias por venir, dijo levantándose para saludarlo. ¿Está todo bien? Eva lo guió hacia una terraza privada donde habían servido café y fruta fresca en vajilla de porcelana que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Emiliano. Emiliano, hay algo que necesitas saber sobre mí, comenzó Eva sin rodeos, y después de conocerlo anoche, siento que se lo debo. Es sobre su empresa. La pregunta tomó a Eva por sorpresa. ¿Usted sabía? Emiliano sacó la carta doblada de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Esta mañana recordé dónde había escuchado el apellido Mendoza. Eva tomó la carta y la leyó con expresión grave. Su taller. Está en el terreno que su familia compró, sí. Se quedaron en silencio por un momento que se sintió eterno. El ruido de las olas rompiendo contra las rocas del hotel era el único sonido entre ellos. Emiliano, yo. Por eso me citó aquí, para explicarme personalmente que voy a perder mi taller. Había dolor en la voz de Emiliano, pero no ira. Eso sorprendió a Eva más que cualquier grito. Justamente lo contrario, dijo Eva mirándolo directamente a los ojos. La reunión que tengo en 1 hora es para decidir si seguimos adelante con ese proyecto. ¿Y qué va a decidir? Eva se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza, mirando hacia el mar donde ya comenzaban a llegar los primeros turistas del día. Anoche, un hombre me ayudó sin conocerme, sin esperar nada a cambio. Un hombre que con las manos llenas de grasa y el corazón lleno de bondad, me recordó que todavía existe gente buena en este mundo. Se volteó hacia Emiliano, y él pudo ver lágrimas en sus ojos. Ese mismo hombre resulta que es una de las personas que se verían afectadas por una decisión que yo debo tomar. ¿No le parece que el destino tiene un sentido del humor muy peculiar? Emiliano se acercó a ella lentamente. Eva, no quiero que tome decisiones de negocios basadas en lo que pasó anoche. Su empresa compró esos terrenos legalmente. Y yo entiendo que... ¿Entiende qué? Que usted es Eva Mendoza a las 24 horas del día, y Eva Mendoza tiene responsabilidades más grandes que los sentimientos de un mecánico. Eva lo miró con una mezcla de admiración y tristeza. ¿Sabe por qué anoche no le dije quién era realmente? Porque sabía que yo cambiaría. Exacto, todos cambian cuando saben quién soy. Se ponen nerviosos, calculadores, interesados, pero usted me está pidiendo que no deje que nuestro encuentro influya en mis decisiones de negocios, incluso sabiendo que esas decisiones pueden perjudicarlo. Eva se acercó más a él, tanto que pudo sentir su perfume mezclándose con la brisa marina. ¿Sabe qué me dijo mi abuelo antes de morir? Me dijo que el dinero puede comprarte muchas cosas, pero no puede comprarte la tranquilidad de dormir sabiendo que tomaste la decisión correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? Eva sonrió,
y por un momento, Emiliano volvió a ver a la mujer que había cenado quesadillas con él. Esa reunión de la que le hablé no es solo para decidir sobre los terrenos, también van a estar presentes inversionistas japoneses que quieren asociarse con nosotros para proyectos en toda la Riviera Maya. Suena importante. Es el negocio más grande en la historia de mi familia. Pero tiene una condición. Eva hizo una pausa como si estuviera reuniendo valor para continuar. Ellos quieren que demostremos nuestro compromiso vendiendo todas las propiedades no esenciales en Acapulco para enfocar la inversión en Cancún y Tulum. Emiliano sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Y el taller de mi papá está en las propiedades no esenciales. Según los números, sí. Y según Eva. La pregunta hizo que ella se detuviera. Durante años había tomado decisiones basándose únicamente en proyecciones financieras, estudios de mercado, análisis de rentabilidad, pero Emiliano le estaba preguntando qué sentía Eva, la mujer que había cenado descalza en un puesto callejero. Según Eva, suspiró profundamente. Lo que voy a hacer en esa reunión va en contra de todo lo que se supone que debería decidir. Emiliano sintió que su corazón se detenía. No voy a vender, anunció Eva con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Voy a rechazar la oferta de los japoneses. ¿Qué? Pero Eva, usted no puede. ¿No puedo qué? Elegir el corazón sobre la cabeza, proteger a las personas que han construido sus vidas en este lugar. Anoche me dijo que ayudar al prójimo no es una pérdida, sino una ganancia. Eva tomó las manos de Emiliano entre las suyas, y él pudo sentir que estaban temblando ligeramente. Durante años he construido imperios de concreto y acero, pero anoche conocí a alguien que construye algo mucho más valioso. Construye esperanza, construye comunidad, construye bondad. Eva, ese negocio debe valer millones de dólares. ¿Y sabe qué? Emiliano, anoche en ese puesto de quesadillas me sentí más rica que en todos estos años dirigiendo la empresa. Los ojos de Eva brillaban con una convicción que Emiliano nunca había visto en nadie. Pero hay algo más, continuó Eva, y su voz se volvió más suave, más vulnerable. Hay otra razón por la que no voy a vender. ¿Cuál? Eva respiró profundo, reuniendo todo el valor que tenía. Porque anoche me enamoré. De Acapulco, de la vida simple, de las quesadillas de Doña Carmen, y de un mecánico extraordinario que me recordó quién era yo antes de convertirme en lo que soy. El mundo pareció detenerse alrededor de Emiliano. Las palabras de Eva flotaron en el aire como mariposas que no se atrevía a atrapar por miedo a que desaparecieran. Eva, sé que apenas nos conocemos, continuó ella rápidamente, como si temiera perder el valor. Sé que venimos de mundos completamente diferentes. Sé que es una locura y que no tiene sentido, pero... Emiliano dio un paso hacia ella y gentilmente puso un dedo sobre sus labios para silenciarla. ¿Sabe qué le dijo mi papá antes de morir? Eva negó con la cabeza, perdida en los ojos oscuros de Emiliano. Me dijo que en la vida hay dos tipos de milagros, los que esperamos y los que no sabíamos que necesitábamos. Emiliano acarició suavemente el rostro de Eva. Yo llevaba 2 años esperando el milagro de que mi taller tuviera éxito, de que llegaran más clientes, de que mi vida cambiara, pero anoche me di cuenta de que el verdadero milagro no era lo que yo esperaba. ¿Qué era? Era encontrar a alguien que me viera como usted me ve. Era conocer a una mujer que vale más que todos los tesoros del mundo, y que por alguna razón del destino cenó quesadillas conmigo. Se acercaron lentamente, como si estuvieran en un sueño del que no querían despertar. Eva Mendoza, susurró Emiliano. ¿Sabe qué es lo único que me falta para ser completamente feliz? ¿Qué? Preguntó ella con la voz quebrada de emoción. Su corazón. Y ahí, en la terraza de un hotel de 5 estrellas, con el sol de Acapulco como testigo y el océano Pacífico como música de fondo, se besaron con la ternura de 2 personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que no sabían que estaban buscando. Cuando se separaron, Eva tenía lágrimas en los ojos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó con una sonrisa que era mitad felicidad, mitad pánico. Emiliano la tomó de las manos y sonrió con esa confianza tranquila que lo caracterizaba. Ahora usted va a esa reunión y toma la decisión que su corazón le diga. Y después vamos a averiguar cómo se ve el futuro cuando 2 personas deciden construirlo juntas, incluso si significa que tendré que aprender a vivir de manera diferente.
incluso si significa que yo tendré que aprender a amarla sin sentirme intimidado por todo lo que usted representa. Eva rió a través de sus lágrimas. ¿Sabe qué es lo más loco de todo esto? Que siento que anoche no encontré casualmente a un mecánico en la carretera, sino que encontré mi destino. Lo que ninguno de los dos sabía era que afuera del hotel, 5 autos Ferrari acababan de llegar al estacionamiento, y que la vida de Emiliano estaba a punto de dar un giro que ni en sus sueños más salvajes había imaginado. Eva caminaba hacia el salón de juntas del hotel con pasos firmes, pero su corazón latía como tambor de guerra. La reunión más importante de su carrera profesional estaba a punto de comenzar, y por primera vez en su vida tenía absolutamente claro que iba a decepcionar a mucha gente. El salón era impresionante: mesa de caoba, vista panorámica al mar, y 5 hombres en trajes de $3,000 esperándola con carpetas llenas de números que prometían multiplicar su fortuna por 10. Señorita Mendoza, la saludó el señor Tanaka, el líder de la delegación japonesa, con una reverencia perfecta. Es un honor conocerla finalmente. El honor es mío, respondió Eva tomando su lugar en la cabecera de la mesa. Durante los siguientes 30 minutos, los inversionistas desplegaron gráficas, proyecciones y planes arquitectónicos que convertirían la Riviera Maya en el destino turístico más exclusivo del mundo. Era brillante, ambicioso e increíblemente lucrativo. Como puede ver, señorita Mendoza, explicó el señor Yamamoto, el retorno de inversión en los primeros 5 años sería del 300%. Pero necesitamos que Grupo Mendoza demuestre su compromiso total con este proyecto. ¿Qué significa compromiso total?, preguntó Eva, aunque ya conocía la respuesta. Liquidar todos los activos no esenciales en Acapulco. El mercado ahí está saturado, y francamente es un destino en declive. Cada palabra se sentía como un puñal en el pecho de Eva. Acapulco no estaba en declive. Simplemente había cambiado. Ya no era solo para millonarios, sino también para familias trabajadoras como la de Emiliano, que habían construido sus vidas ahí. Entiendo su propuesta, dijo Eva lentamente. Y si decidiera mantener las propiedades de Acapulco. Los 5 hombres intercambiaron miradas preocupadas. Señorita Mendoza, intervino el señor López, su propio director financiero, eso significaría rechazar la oportunidad más grande en la historia de su familia. Su abuelo construyó este imperio para crecer, no para estancarse por sentimentalismo. La mención de su abuelo tocó una fibra sensible en Eva. Durante años había tomado cada decisión preguntándose, ¿qué haría el abuelo? Pero anoche, cenando quesadillas con Emiliano, se había preguntado algo diferente. ¿Qué me haría feliz a mí, caballeros?, comenzó Eva poniéndose de pie. Agradezco profundamente su propuesta y el tiempo que han invertido en desarrollarla. ¿Entonces acepta?, preguntó el señor Tanaka con una sonrisa. La rechazo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Perdón, tartamudeó el señor López. He decidido no vender las propiedades de Acapulco. Grupo Mendoza va a enfocar sus esfuerzos en revitalizar el turismo local en lugar de abandonarlo. El señor Yamamoto se quitó los lentes y los limpió lentamente, como si eso pudiera cambiar lo que acababa de escuchar. Señorita Mendoza, ¿está consciente de que está rechazando una ganancia de más de $2,000 millones? Perfectamente consciente. ¿Puedo preguntar por qué? Eva caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad que se extendía entre las montañas y el mar. Desde ahí podía ver el área donde estaba el taller de Emiliano, donde vivían miles de familias que dependían del turismo local, porque anoche aprendí que hay cosas más valiosas que el dinero. ¿Cómo qué?, preguntó el señor López con un tono que rayaba en la condescendencia. Eva se volteó hacia ellos con una sonrisa que la sorprendió incluso a ella misma, como despertar cada mañana sabiendo que tomé la decisión correcta, como mirarme al espejo y reconocer a la persona que veo ahí, como estar enamorada. La última frase salió antes de que pudiera detenerla, y los 5 hombres la miraron como si hubiera perdido la razón. Señorita Mendoza, dijo el señor Tanaka con la paciencia de un padre hablando con una hija rebelde, las decisiones de negocios no deben tomarse basándose en emociones. ¿Sabe qué, señor Tanaka? Tiene razón. Las decisiones de negocios no deben tomarse basándose en emociones, pero las decisiones de vida sí. Eva regresó a su asiento con una calma que no había sentido en años.
Durante 10 años he tomado decisiones pensando únicamente en números. Y sí, me he vuelto muy rica, pero también me he vuelto muy sola, muy vacía, muy desconectada de lo que realmente importa. Se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió firme y clara. Anoche conocí a un hombre que con 30 años de edad ha construido menos riqueza material que lo que yo gano en una semana, pero que tiene algo que yo había perdido hace mucho tiempo. ¿Qué tiene él que usted no?, preguntó el señor López con curiosidad genuina. Paz, bondad, la capacidad de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Y cuando me mira, no ve a Eva Mendoza la heredera, ve a Eva la persona. Los hombres se miraron entre sí, claramente fuera de su elemento. Así que mi decisión final es esta. Grupo Mendoza va a invertir en revitalizar Acapulco. Vamos a crear empleos locales, a apoyar a los pequeños empresarios y a demostrar que el turismo puede ser rentable sin destruir las comunidades que lo hacen posible. Eva se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Señores, ha sido un placer conocerlos. Mi asistente les ayudará con los arreglos para su vuelo de regreso, después de que los inversionistas salieran con expresiones que iban desde la confusión hasta la indignación. Eva se quedó sola en el salón de juntas, sacó su teléfono y marcó un número. Emiliano, soy Eva. ¿Está en el taller? Sí, aquí ando. ¿Cómo le fue en su reunión? Mejor de lo que esperaba. Puede quedarse ahí. Tengo una sorpresa para usted. Una sorpresa. Eva sonrió mientras caminaba hacia el elevador. Una que va a cambiar su vida. Espero que para bien. Lo que Emiliano no sabía era que Eva había tomado una decisión aún más radical que rechazar a los inversionistas japoneses. Una decisión que involucra 5 Ferrari, y una pregunta que nunca en su vida pensó que escucharía. Emiliano estaba bajo el capó de un Volkswagen del 2005 cuando escuchó el rugido. No era el rugido de uno, sino de 5 motores perfectamente sincronizados que sonaban como una sinfonía de poder y precisión. Se asomó por la puerta de su taller y casi se le cayó la llave inglesa de las manos. 5 Ferrari acababan de estacionarse frente a su humilde taller. Rojo, amarillo, blanco, azul y negro, como un arcoíris de lujo que contrastaba dramáticamente con las paredes de bloc sin pintar y el piso de cemento agrietado. Las puertas se abrieron simultáneamente, y de cada auto bajó un hombre en traje elegante, pero del Ferrari rojo, el que estaba en el centro, bajó Eva. Ya no llevaba el traje sastre de la reunión, ahora vestía jeans, una blusa blanca sencilla, y tenía el cabello suelto moviéndose con la brisa. Se veía libre. ¿Qué es todo esto?, tartamudeó Emiliano, limpiándose las manos en su overol. Eva caminó hacia él, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Estos son los señores García, Rodríguez, Martínez, López y Hernández, dijo señalando a cada uno de los hombres. Son los dueños de los talleres especializados en autos de lujo más importantes de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida. Emiliano los saludó con cortesía, aunque seguía sin entender qué estaba pasando. Señores, continuó Eva dirigiéndose a los hombres, este es Emiliano Santiago, el mecánico de quien les hablé. El señor García, un hombre mayor con canas en las sienes, se acercó a Emiliano con expresión seria. Joven, la señorita Mendoza nos contó que usted reparó un Maserati en medio de una carretera, de noche, sin las herramientas adecuadas. Pues sí, señor, pero no fue nada del otro mundo. Nada del otro mundo, interrumpió el señor Rodríguez. Muchacho, nosotros llevamos 30 años trabajando con autos europeos, y sabemos que lo que usted hizo requiere no solo conocimiento, sino intuición, talento natural. Emiliano miró a Eva buscando una explicación. ¿Qué está pasando aquí? Eva tomó sus manos, y Emiliano notó que estaban temblando de emoción. ¿Recuerda que le dije que iba a rechazar el negocio de los japoneses? Sí. Bueno, no solo lo rechacé, también decidí invertir ese dinero en algo mucho mejor. Eva hizo una pausa dramática, y Emiliano sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Voy a crear la primera red de talleres especializados en autos de lujo, con base en Acapulco, 5 sucursales en las ciudades más importantes de México, todas conectadas, todas compartiendo conocimiento y recursos. Los ojos de Emiliano se abrieron como platos. Y quiero que usted sea el director general de toda la operación. El mundo se detuvo alrededor de Emiliano. Las palabras de Eva
flotaron en el aire como burbujas de jabón que no se atrevía a tocar por miedo a que reventaran. «Eva, yo no puedo. Yo apenas mantengo a flote un taller pequeño». El señor Martínez se acercó y puso una mano paternal en el hombro de Emiliano. «Hijo, nosotros hemos visto técnicos con títulos universitarios que no pueden hacer ni la mitad de lo que usted hizo anoche. El conocimiento se aprende, pero el talento se nace con él. Además», agregó el señor López, «no estaría solo. Nosotros seríamos sus socios y mentores. Cada uno de nosotros aportaría nuestra experiencia para crear algo único en México». Eva se acercó más a Emiliano y habló con una voz suave pero llena de convicción. «Emiliano, anoche usted me dijo que su papá le enseñó que ayudar al prójimo no es una pérdida, sino una ganancia. Sí. ¿Sabe cuántos jóvenes como usted hay en México? ¿Cuántos mecánicos talentosos que nunca van a tener la oportunidad de desarrollar su potencial porque nacieron en el lugar equivocado?» Los ojos de Eva brillaban con una pasión que Emiliano nunca había visto. Esta red de talleres no solo sería un negocio, sería una escuela, un lugar donde jóvenes con talento pero sin recursos puedan aprender, crecer y convertirse en los mejores mecánicos de autos de lujo del país. Emiliano sintió que las piernas le temblaban. La magnitud de lo que Eva le estaba proponiendo era abrumadora. «Pero Eva, esto debe costar millones de pesos, 47 millones de pesos para ser exactos», respondió ella sin pestañear. «El mismo dinero que habría ganado vendiendo las propiedades de Acapulco. ¿Y si fracasa? ¿Y si no funciona?». Eva sonrió con esa tranquilidad que solo viene de tomar una decisión con el corazón. «¿Sabe qué me dijo mi abuelo cuando tenía miedo de tomar riesgos?» «¿Qué?». «Me dijo que el único fracaso real es no intentar algo en lo que crees profundamente». Eva se acercó aún más, tanto que Emiliano pudo ver las pequeñas motitas doradas en sus ojos verdes. «Emiliano Santiago, yo creo profundamente en usted. Creo en su talento, en su bondad, en su capacidad de convertir algo pequeño en algo extraordinario». La voz de Eva se volvió más suave, más íntima. «Pero hay algo más que necesito decirle». «¿Qué?». Eva respiró profundo, reuniendo todo el valor que tenía. «Estos señores no solo vinieron a ofrecerle una sociedad comercial». Emiliano frunció el ceño. «Confundido, no entiendo». Eva se hinchó sobre una rodilla. Ahí mismo, frente al taller, con 5 extraños como testigos y el sol de Acapulco como bendición, del bolsillo de sus jeans sacó una pequeña caja de terciopelo negro. «Emiliano Santiago», dijo con una voz que temblaba de emoción y nervios. Hace 24 horas era Eva Mendoza, una mujer rica pero vacía, que había olvidado cómo sonreír de verdad. Los ojos de Emiliano se llenaron de lágrimas. «Anoche un mecánico extraordinario me ayudó a reparar más que mi auto. Me ayudó a reparar mi alma». Eva abrió la caja, revelando un anillo que no era ostentoso ni excesivo, sino elegante y perfecto. «Sé que apenas nos conocemos, sé que es una locura, sé que viene de un mundo diferente al mío, pero también sé que cuando estoy con usted, soy la mejor versión de mí misma». Lágrimas corrían por las mejillas de Eva, pero su voz era firme y clara. «Emiliano Santiago, me haría el honor de ser mi esposo, de construir conmigo no solo una empresa, sino una vida llena de amor, propósito y felicidad». El silencio que siguió fue mágico. Los 5 hombres sonreían como si estuvieran presenciando algo histórico. Algunas personas se habían asomado desde las casas vecinas, incluso doña Carmen había aparecido desde su puesto de quesadillas para ver qué era todo ese escándalo de los Ferrari. Emiliano miró a Eva, a esta mujer increíble que había aparecido en su vida como un milagro, y que ahora le estaba ofreciendo no solo amor, sino también la oportunidad de sus sueños. «Eva», comenzó con una voz quebrada de emoción. «¿Sí?». Emiliano se hinchó también, tomó las manos de Eva entre las suyas y sonrió con una felicidad que irradiaba desde su alma. «La respuesta es sí, pero primero necesito hacerle una pregunta». «¿Cuál?». «¿Está segura de que quiere casarse con un mecánico que hasta ayer no sabía ni cómo pronunciar Maserati?» Eva se echó a reír, una risa llena de alivio y alegría. «Estoy segura de que quiero casarme con el hombre que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en momentos como este». Emiliano tomó el anillo y se lo puso en el dedo a Eva, mientras los 5 empresarios aplaudían y doña Carmen gritaba: «¡Que vivan los novios!».
Se besaron ahí mismo, frente al taller, rodeados de Ferrari y de una comunidad que ya los había adoptado como parte de su historia, pero lo que ninguno de los dos sabía era que esta historia apenas comenzaba, y que el destino tenía preparada una última sorpresa que haría que todo fuera aún más perfecto. 6 meses después, el taller Santiago Mendoza se había convertido en la sensación automotriz de México. Lo que había comenzado como un humilde negocio familiar, ahora era la sede central de la red de talleres especializados más prestigiosa del país. Pero Emiliano había insistido en mantener algo intacto, el espacio original donde su padre había trabajado durante tantos años. Ahí seguía reparando autos de la gente del barrio, porque como le había dicho a Eva, no importa cuánto crezca el negocio, nunca voy a olvidar de dónde vengo. Era una tarde de diciembre cuando Eva llegó al taller con una sonrisa misteriosa y un sobre en las manos. «¿Qué traes ahí, mi amor?», preguntó Emiliano limpiándose las manos en el mandil que ahora llevaba bordado con el logo de su empresa. «Una carta muy especial», respondió Eva con los ojos brillando de emoción. Emiliano tomó el sobre y leyó el remitente. «Fundación Benéfica Santiago Mendoza». «Fundación, ábrela», lo animó Eva casi brincando de emoción. Emiliano leyó la carta en voz alta. «Estimado señor Santiago, nos complace informarle que la Fundación Benéfica Santiago Mendoza ha aprobado la construcción del Centro de Capacitación Técnica Don Roberto Santiago, en su honor y en memoria de su padre». Emiliano detuvo la lectura y miró a Eva con los ojos llenos de lágrimas. «Eva, ¿qué es esto?». «Sigue leyendo», susurró ella con la voz quebrada de emoción. «El centro ofrecerá becas completas a 500 jóvenes de escasos recursos cada año para que aprendan oficios técnicos especializados. Los primeros 50 estudiantes serán seleccionados de la colonia donde usted creció, y el programa incluye garantía de empleo en la red de talleres Santiago Mendoza». Emiliano tuvo que sentarse en su silla de oficina porque las piernas ya no lo sostenían. «Chef, ¿cómo recuerdas las ganancias del primer semestre de la empresa?» «Sí, en lugar de repartirlas como dividendos, decidí invertirlas en esto, en el sueño que tú tienes de ayudar a jóvenes como fuiste tú». Eva se acercó y se sentó en el regazo de Emiliano. «Pero hay más». «Más». Eva sacó otro papel de su bolsa. «El terreno donde se va a construir el centro. ¿Sabes cuál es?». Emiliano negó con la cabeza. «Es exactamente el mismo lote donde estaba el primer taller de tu papá. Antes de que se mudara aquí, el lugar donde tú aprendiste a cambiar tu primera llanta cuando tenías 8 años». Emiliano rompió en llanto. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que no cabía en su pecho. «Mi papá estaría tan orgulloso», logró decir entre sollozos. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó Eva acariciando el cabello de su esposo. «Que si yo no hubiera tenido esa descompostura en la carretera, nada de esto habría pasado. Tú seguirías luchando solo con tu taller, yo seguiría rica pero vacía, y 500 jóvenes no tendrían la oportunidad de cambiar sus vidas». Emiliano la miró con esa admiración que nunca había disminuido, ni siquiera después de 6 meses de matrimonio. «¿Tú crees que mi papá hizo que se descompusiera tu auto?». Eva rió, esa risa musical que ahora llenaba los días de Emiliano. «¿Sabes qué creo yo?». «¿Qué?». «Creo que tu papá, mi abuelo, y todos los ángeles que cuidan a las personas buenas, se pusieron de acuerdo para juntarnos». Se quedaron abrazados en silencio por un momento, sintiendo el peso hermoso de cómo sus vidas se habían entrelazado de manera perfecta. «Eva», murmuró Emiliano, «hay algo que nunca te he dicho». «¿Qué?». Emiliano la miró directamente a los ojos, con esa honestidad que la había enamorado desde el primer momento. «La noche que te conocí, después de que te fuiste, me quedé despierto pensando que había sido el día más extraño de mi vida. Había ayudado a una desconocida, había cenado con una mujer increíble, y por primera vez en años me había sentido especial». «¿Especial cómo?». «Como si fuera exactamente quien se suponía que debía ser, como si todos los años de lucha, todas las dificultades, todos los rechazos, hubieran sido para prepararme para ese momento contigo». Eva sintió que el corazón se le expandía hasta llenar todo su cuerpo. «¿Y sabes qué pensé yo esa noche?». «¿Qué?». «Pensé que por primera vez en mi vida había conocido a alguien que me veía por lo que soy, no por lo que tengo. Y me dije,
Eva, si dejas ir a este hombre, vas a pasar el resto de tu vida arrepintiéndote. Emiliano sonrió con esa felicidad que ahora era su estado natural. ¿Sabes qué es lo más loco de todo? Que cuando era niño, mi papá me contaba cuentos de hadas antes de dormir, historias de príncipes que encontraban princesas, de sapos que se convertían en reyes, de mecánicos pobres que... Emiliano se detuvo y se echó a reír. ¿Qué es tan chistoso? Que mi papá nunca me contó cuentos de mecánicos pobres que encontraran princesas. Esa historia la estamos escribiendo nosotros. Eva lo besó con toda la ternura del mundo. ¿Y sabes cuál es mi parte favorita de nuestra historia? ¿Cuál? Que no terminó con «y vivieron felices para siempre», sino que apenas está comenzando. Afuera del taller, doña Carmen estaba preparando quesadillas para la cena. Los primeros estudiantes del programa de becas acababan de llegar para conocer las instalaciones. Los 5 socios de otras ciudades habían venido a celebrar el primer aniversario de la empresa, pero adentro de la pequeña oficina, Emiliano y Eva simplemente se abrazaban, sabiendo que habían encontrado algo que muy pocas personas encuentran en toda una vida, un amor que transforma, que inspira, que hace que cada día sea mejor que el anterior, y en algún lugar, don Roberto Santiago y el abuelo de Eva sonreían, sabiendo que sus hijos habían aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero milagro no es encontrar el amor, sino reconocerlo cuando llega disfrazado de una descompostura en una carretera perdida de Acapulco. La carretera costera de Acapulco brillaba bajo el sol de una tarde de agosto. Un auto familiar se detuvo exactamente en el mismo mirador donde todo había comenzado, y de él bajaron Emiliano y Eva, ahora acompañados por una niña de 4 años con los ojos verdes de su madre y la sonrisa traviesa de su padre. Papá, ¿este es el lugar mágico del que siempre nos cuentas?, preguntó la pequeña Esperanza Santiago Mendoza, saltando emocionada mientras sostenía la mano de su padre. Sí, mi princesa, respondió Emiliano cargándola para que pudiera ver mejor el océano. Aquí fue donde conocí a tu mamá. ¿Y aquí fue donde el auto de mamá se descompuso por arte de magia?, preguntó la niña con esa curiosidad infinita que tienen los niños. Eva se acercó y acarició el cabello de su hija. No fue magia, mi amor, fue destino. Tu abuelito Roberto y tu bisabuelito Mendoza se pusieron de acuerdo desde el cielo para que papá y mamá se encontraran. Esperanza reflexionó por un momento, con la seriedad de una filósofa de 4 años. ¿Y si no se hubieran conocido, yo no habría nacido? Emiliano y Eva intercambiaron una mirada llena de amor y complicidad. Exacto, dijo Emiliano. Por eso este lugar es tan especial. Aquí comenzó nuestra familia. La pequeña se quedó pensativa por un momento, y luego sonrió con picardía. Entonces también es donde comencé yo. Los 3 se echaron a reír, y Eva sintió esa felicidad completa que había aprendido a reconocer y valorar, mientras Esperanza jugaba entre las rocas, siempre bajo la vigilancia de sus padres. Eva se acercó a la barandilla del mirador y contempló el mar. ¿En qué piensas?, preguntó Emiliano abrazándola por detrás. En lo perfecta que resultó ser esa descompostura, respondió Eva recargándose contra el pecho de su esposo. ¿Sabías que esta mañana revisé los registros de mantenimiento del Maserati? Sí. ¿Y qué encontraste? Eva se volteó para mirarlo con una sonrisa misteriosa. Que el auto había pasado revisión completa apenas una semana antes de que nos conociéramos. Técnicamente no debería haberse descompuesto. Emiliano frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que revisé cada componente que reparaste esa noche, y todos estaban en perfecto estado. Pero Eva, yo claramente vi que la bomba de agua... Eva puso un dedo sobre los labios de su esposo para silenciarlo. La bomba de agua estaba bien, el sistema de refrigeración estaba bien, todo estaba bien. Emiliano la miró sin comprender. Entonces, ¿por qué se paró el auto? Eva sonrió con esa tranquilidad que solo viene de entender algo profundo sobre la vida. Porque a veces, mi amor, el universo necesita crear pequeños milagros para que las personas correctas se encuentren en el momento correcto. Estás diciendo que... Estoy diciendo que nuestro amor fue tan poderoso que incluso antes de conocernos, ya estaba moviendo los hilos del destino para juntarnos. Emiliano la miró con esa admiración que nunca había disminuido. ¿Tú crees en esas cosas? Antes no creía, admitió Eva, pero después de 5 años de despertar cada día más enamorada de ti,
Después de ver cómo una simple avería cambió la vida de miles de personas a través de nuestros programas de becas, después de tener a Esperanza, sí creo en los milagros. En ese momento, la pequeña Esperanza corrió hacia ellos con una concha marina en las manos. Mira lo que encontré. Es igual a la que tiene doña Carmen en su puesto. Eva y Emiliano se miraron sorprendidos. Era cierto, la concha que había encontrado su hija era idéntica a la que doña Carmen usaba como decoración en su puesto de quesadillas. ¿Sabes qué, princesa?, dijo Emiliano arrodillándose junto a su hija. Esa concha va a ser nuestro tesoro familiar. La vamos a guardar para recordar siempre este momento. Y vamos a regresar aquí cuando yo sea grande. Vamos a regresar aquí cada año, prometió Eva, para recordar que los milagros existen y que el amor verdadero puede cambiar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de todas las personas que tocamos. Mientras regresaban al auto, Esperanza iba saltando feliz con su concha marina, y Emiliano y Eva caminaban tomados de la mano, sabiendo que su historia de amor había creado ondas que seguirían expandiéndose por generaciones, porque en los últimos 5 años, el Centro de Capacitación Técnica Don Roberto Santiago había graduado a más de 2.500 jóvenes. La red de talleres Santiago Mendoza empleaba a más de 8.000 personas en todo México, y la Fundación Benéfica había construido escuelas, clínicas y centros comunitarios en 15 estados del país. Todo había comenzado con un hombre que se detuvo a ayudar a una desconocida en una carretera perdida. Mientras se alejaban del mirador, Eva miró por el espejo retrovisor y sonrió. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo, mi amor? Que esta historia que estamos viviendo, algún día nuestra hija se la va a contar a sus hijos, y ellos a los suyos, y así por siempre. Emiliano apretó la mano de Eva y sonrió mientras manejaba hacia casa. ¿Y sabes cuál va a ser la moraleja de la historia? ¿Cuál? Que cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, el universo conspira para darte todo lo que ni siquiera sabías que necesitabas. Y así, mientras el sol se ponía sobre el Pacífico mexicano, la familia Santiago Mendoza regresó a casa, llevando consigo la certeza de que su amor había sido, es y siempre será, un verdadero milagro en la carretera del destino.